La gran diversidad étnica, la educación occidental, la división entre cristianos y musulmanes, y los errores del ejército son algunas de las razones que explican el crecimiento del grupo terrorista Boko Haram, que en los últimos años ha extendido el terror no solo en Nigeria, sino también en los países vecinos. En menos de 4 años los ataques de Boko Haram han cobrado las vidas de más de 11.000 personas, según la ONG Council for Foreign Relations. Entre el 2 y el 7 de enero de este año el grupo lanzó su ataque más violento en los alrededores de la ciudad nigeriana de Baga, que se saldó con unos 2.000 muertos, según la ONG Amnesty International. ¿Cuáles son las raíces de este grupo terrorista tan potente que aterroriza a Nigeria y a los países vecinos como Camerún, Níger y Chad? La diversidad étnica y religiosa, y el desequilibrio entre el norte y el sur. Históricamente Nigeria es un país con gran diversidad étnica, donde se hablaban hasta 500 lenguas diferentes. El gobierno colonial británico creó en Nigeria instituciones administrativas y legales, pero a la vez conservó las autoridades tribales tradicionales para mantener bajo control los reinos y tribus, explicó a la BBC el historiador nigeriano Max Shaoliun. Las regiones del norte, donde vive la mayoría musulmana, y del sur, habitada por cristianos, fueron gobernadas por separado. 7 años después de la independencia de Nigeria en 1960, se desató la guerra civil entre el sur y el resto del país que duró 3 años, explica a la BBC el profesor de la Universidad Estatal de Arizona, G. Zachary Pascal. La guerra sentó las bases para una situación precaria de pobreza y desigualdad en el norte del país, lo que, a su vez, condujo eventualmente a la formación de Boko Haram, según Max Shaoliun. La educación occidental. El nombre Boko Haram se traduce como prohibida la educación occidental. Los líderes musulmanes del norte de Nigeria han rechazado las escuelas de tipo occidental que surgieron en el sur cristiano del país. En resultado, menos del 10% de los postulantes a universidades de Nigeria provienen de 12 estados de mayoría musulmana en el norte, explica Shaoliun. Son precisamente los jóvenes pobres y sin educación los que reclutan los milicianos de Boko Haram. Presidente no musulmán y sistema político deficiente. Los nigerianos del norte del país están acostumbrados a la rotación de los presidentes musulmanes y no musulmanes, mientras que uno de los objetivos de Boko Haram es crear un Estado islámico en su territorio. El actual presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, es cristiano y fue elegido en el 2011 tras la muerte del presidente anterior Umaru Musa Yar'Adua, que era musulmán. Ahora Jonathan es candidato a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en febrero, si bien los musulmanes quieren que ceda el mandato a un político musulmán, explica Pascal. Sepa más, terrorismo en África, más peligroso y menos cubierto por los medios que el europeo. Según él, el credo del presidente es el motivo de que los políticos musulmanes no lo apoyen en la lucha contra Boko Haram. No obstante, el problema es mucho más profundo, hasta el punto de que un presidente musulmán probablemente tampoco sea capaz de terminar con los terroristas. Boko Haram es resultado del deficiente sistema político de Nigeria, afirma, y solo podrá ser aplastado cuando se solucionen las profundas disfunciones y patologías del Estado nigeriano, concluye. La ofensiva equivocada y el ejército incapaz. Según expertos, el gobierno ha fallado a la hora de atajar la ofensiva contra Boko Haram emprendida en 2009 que se cobró muchas vidas y cuyo efecto fue el de verter gasolina en un incendio, según Shaoliun. El asesinato del entonces líder de la organización, Mohammed Yusuf, mientras permanecía detenido, provocó que la organización adquiriera un carácter aún más violento, según BBC. El tercer factor reside en el hecho de que tanto los miembros del ejército, como la mayoría de los combatientes de Boko Haram proviene de la misma etnia kanuri, algo que otorga al conflicto el carácter de fratricidio, explica Shaoliun. Según el historiador, el ejército no está equipado para este tipo de conflicto que abarca extensos territorios del país. Los milicianos del grupo terrorista se mezclan fácilmente con civiles y resulta difícil distinguirlos. Además, el gobierno ha sido criticado por no aplicar las fuerzas necesarias para combatir al grupo terrorista, ya que los políticos están más interesados en las próximas elecciones que en la lucha real contra los terroristas, según la BBC.